El grupo anfibio de militares estadounidenses salió en las últimas horas de Norfolk, en Virginia, rumbo al Caribe Sur, muy cerca de aguas territoriales venezolanas. Es máxima la presión de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro. En Washington, Juan Camilo Merlano. Ricardo, y la gran pregunta es, ¿para qué? Desde medios como el New York Times hasta centros de pensamiento como el CSIS se hacen ese interrogante frente a este despliegue militar masivo por parte de los Estados Unidos y que, como ya ha sido referenciado hasta el cansancio, recuerda décadas pasadas de invasiones en nuestra región como la de Panamá, que derrocó a Manuel Noriega. En el entretanto vemos y seguimos como si se tratara de una obra, capítulo por capítulo, cómo los buques salen, se regresan, vuelven a salir, se movilizan y qué capacidades tienen. Pues lo más reciente que se conoce es que tras el paso del huracán Erin, el grupo anfibio Iwo Jima nuevamente emprendió camino. La última actualización en su carta de navegación en las plataformas públicas arroja que ayer salió del puerto de Norfolk, en Virginia, en compañía del USS San Antonio y el USS Fort Lauderdale. El Iwo Jima es considerado una base naval flotante con 257 metros de largo y 34 de ancho, 2 sistemas de misiles de corto alcance, sistemas de misiles antiaéreos, sistemas de misiles antibuque, cañones de 25 milímetros, ametralladoras, capacidad para múltiples helicópteros y aviones tipo Harrier, y también para unos 2.200 Marines. Pero el Pentágono tampoco da detalles y no hay claridad de la ubicación de los otros 3 destructores, que en teoría ya deberían estar en posición y hace parte del despliegue militar masivo que estará allí en el sur del Mar Caribe, también junto a un submarino con propulsión nuclear de ataque, así como estará o harán presencia aviones de inteligencia tipo Poseidón. Pero al tiempo en el que ocurre este despliegue militar, no solamente es el cerco militar que se está fortaleciendo en contra de Maduro, sino también el cerco judicial. Hace algunos días fue presentada una demanda en un tribunal en Miami, en una corte federal en Miami, por parte de los familiares de esos estadounidenses y residentes estadounidenses que habían sido secuestrados por Nicolás Maduro y que fueron canjeados posteriormente durante el gobierno de Joe Biden por Alex Saab. Se trata de las familias Kennemore, Marval y Jason Saab. Presentaron una demanda de unas 90 páginas ante un tribunal en Miami en contra de Nicolás Maduro, del Cartel de los Soles, de Vladimir Padrino López y de todos los demás que hacen parte de esta organización terrorista. Por lo que alegan fue su secuestro, su detención arbitraria por violaciones a múltiples leyes de antiterrorismo en Florida, así como también por conspiración para traficar drogas hacia los Estados Unidos. Son más cargos que están pidiendo por narcoterrorismo en contra de Nicolás Maduro y en contra del Cartel de los Soles. Particularmente señalan a Maduro en múltiples ocasiones en esta demanda de 90 páginas de ser el responsable de su secuestro, de múltiples torturas que sufrieron en el marco de esa detención arbitraria, así como también de ser el principal cabecilla del Cartel de los Soles y de conspirar para exportar droga hacia los Estados Unidos. Entonces son mayores cargos que se están presentando en contra de Nicolás Maduro, en contra del Cartel de los Soles, que ya fueron aceptados por una corte en Miami. Las familias de estos individuos están pidiendo una reparación por cuenta de esas múltiples violaciones a sus derechos y están pidiendo también que se adelante un juicio con un jurado para que se imputen formalmente cargos en contra de Nicolás Maduro. El Cartel de los Soles, PDVSA, la colocan en el marco de esta conspiración criminal de lavado de activos también Vladimir Padrino López y otros miembros del régimen de Nicolás Maduro. Ricardo. Juan Camilo, gracias. 7:54 minutos. Ya saludo al exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, un hombre muy cercano a Edmundo González Urrutia, uno de los líderes opositores en el exilio. Antes voy a Caracas, 1 hora más que en Colombia, 7:54 en Bogotá. Santiago, con varias noticias. Una, la convocatoria a las milicias de Nicolás Maduro, que solamente sirvió para juntar al chavismo de base y a los trabajadores públicos. Por otro lado, el discurso de Maduro recordando a otro dictador como él, a Cipriano Castro, hablando de dejar el poder y hablando de liberar a los presos políticos. Santiago.
Sí, Ricardo, 854 aquí en Caracas, efectivamente trabajadores de ministerios, gerentes de PDVSA, amas de casa, jubilados y en fin, simpatizantes del chavismo acudieron a estas plazas Bolívar a dejar nombre, apellido, número de cédula y teléfono celular y zona de residencia en estos puntos de registro, que en verdad era lo que pedían este fin de semana para alistarse en la milicia y sumar filas ante una eventual invasión estadounidense. El ministro de Defensa, Vladimir Perino López, señalaba que este operativo será de varios días, pero pidió no caer en nerviosismo por este alistamiento, que por ahora no es ninguna movilización y que tienen las armas listas para usarlas si es necesario. Allí en uno de estos puntos conversamos con uno de estos milicianos que dice estar preparado y entrenado, pero dejando claro que no se trata solo de enfrentar con un fusil a los marines norteamericanos. Sí, tenemos entrenamiento de armas, tenemos entrenamiento de defensa personal y la milicia solamente no se prepara para la lucha armada, también para la lucha no armada. Nosotros tenemos que garantizar la alimentación, el combustible, el agua, la medicina, la atención médica de toda la comunidad. Allí se identificaba él, Ricardo, se identificaba como el mayor Félix Andrade Martínez, comandante de un agrupamiento popular de la parroquia Catedral. Esto es allí en el centro de Caracas. Pero la otra polémica de este fin de semana también es un discurso de Nicolás Maduro recordando la proclama de Cipriano Castro por el bloqueo naval del año 1902. Él realizaba un recuento histórico de lo que sucedió en aquella época durante el gobierno de Castro, cuando Venezuela enfrentó este bloqueo por parte de potencias europeas, en aquel momento Inglaterra, Alemania e Italia, que protestaban o exigían el pago de una deuda que tenía Venezuela. En ese discurso, año 1902, te repito, diciembre de 1902 para ser más preciso, Cipriano Castro planteaba liberar presos políticos, permitir que los exiliados regresaran a Venezuela e incluso separarse del poder si eso destrababa ese conflicto. Unas palabras repetidas o recordadas ahora, año 2025, por Nicolás Maduro, y que generaron toda una polémica por el contexto actual y si realmente el mandatario venezolano podría estar pensando en repetir lo ocurrido hace más de 100 años. Escuchemos. Delante de mí no queda más que la visión luminosa de la patria, como la soñó Bolívar, como la quiero yo. Y puesto que esta no puede ser grande y poderosa, sino en el ambiente de confraternidad de sus hijos, y las circunstancias reclaman el concurso de todos estos, en nombre de aquellos mis sentimientos y de estas sus necesidades, abro las puertas de todas las cárceles de la República para los detenidos políticos que aún permanecen en ellas. Abro asimismo las puertas de la patria para los venezolanos que por iguales razones se encuentran afuera. Estoy listo para la separación a mi vida privada, quedando siempre mi espada, por supuesto, al servicio de la República. Te repito, Ricardo, esto que leía Nicolás Maduro era una proclama de un expresidente venezolano a inicios del siglo XX tras un bloqueo naval, sin embargo traído al contexto actual, pues genera mucha polémica. Esto porque además a las horas excarcelaron a 13 presos políticos de los más de 800 que aún hay en las cárceles venezolanas y que además está en puertas esta llegada de los buques de guerra norteamericanos. Por cierto, en aquella época, rápidamente, en 1902, Estados Unidos fue mediador de ese conflicto y logró que 2 meses después ese bloqueo naval cesara. Ricardo.